¿Ya? Bien, un detalle importante a destacar. Todos los tejidos necesitan, entre comillas, circulación sanguínea. Todos. Entonces, necesitamos entender que todos los tejidos ¿sí? Tienen un flujo sanguíneo. Un flujo sanguíneo. Todos los tejidos. Y cada uno va a tener una X cantidad de sangre que le llegue. Eso es lo que primero quiero que entiendas. Entonces, por eso ahí hablamos de control del flujo sanguíneo, quizás para compensar o complementar en los tejidos. Entonces, control del flujo sanguíneo en los tejidos. ¿Sí? Cada tejido tiene su flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el cerebro recibe alrededor, estoy hablando del cerebro, alrededor de 700 a 900 ml de sangre por minuto. Ese es su flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Por ejemplo, los riñones reciben alrededor de unos 1100, 1200 ml, los riñones 1100, 1200 ml de sangre por minuto. Ese es el flujo sanguíneo renal, ¿sí? ml. ¿Sí? Y es así, casi todos los tejidos tienen un flujo sanguíneo X. ¿Ya? Entonces, yo necesito entender con este capítulo cómo se controla ese flujo en cada tejido. Cómo, por ejemplo, el cerebro garantiza que le llegue 700 a 900. Cómo el riñón garantiza que le llegue 1100 o no menos. ¿Sí? O cómo otros tejidos pueden variar mucho su flujo. Por ejemplo, la piel, ¿ya? Puede recibir hasta el 30% del flujo sanguíneo de todo el cuerpo. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo total? 5 litros por minuto. La piel, aunque no me crean, puede recibir hasta 1.5 litros por minuto. Hasta la piel. Pero ¿y la piel es importante? Pregunta, ¿por qué recibe ese flujo? Y la piel también puede recibir 0 de flujo. ¿Estamos? Entonces la piel, mira cómo puede variar su flujo. Puede llegar a tener un gran flujo sanguíneo, como llegar a no tener flujo. Simple. Ya el cerebro no puede darse ese lujo. Por si acaso el cerebro no puede tener 0% de flujo. ¿Sí? Entonces él tiene un flujo constante. Los riñones también. ¿Sí? Entonces, pero hay tejidos que pueden llegar a tener un flujo sanguíneo muy grande, ¿ya? Como la piel, pero al mismo tiempo la piel puede tener un flujo de 0. Otro tejido que puede tener un flujo muy pequeñito es el músculo esquelético. El músculo esquelético en reposo ya tiene muy poco flujo. Estamos hablando de unos 100 ml, 200 ml en reposo, ya casi por todo el tejido. Pero después puede recibir más de 6 veces la cantidad de sangre respecto al gasto cardíaco. Lo puede hacer. El músculo puede llegar a recibir 10, 20 litros de sangre por minuto. El músculo esquelético. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces necesito yo entender cómo se controla el flujo en los tejidos, en cada tejido. Lógico, no todos son iguales. Necesito que entiendas que hay tejidos que necesitan constantemente flujo y no pueden variar, por ejemplo, cerebro o los riñones. Pero hay tejidos que en realidad su flujo puede variar mucho, incluso puede llegar a 0. La piel puede estar largo tiempo sin flujo. Y eso es posible, ¿sí? Y no va a morirse, en otras palabras, no va a necrosarse. Segundo, el tubo digestivo. El reposo del tubo digestivo, o sea, si tú no has almorzado, desayunado o cenado, tu tubo digestivo recibe el mínimo de flujo sanguíneo, suficiente para estar vivo, nada más, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el tubo digestivo es en proceso digestivo? El flujo aumenta muchísimo. Entonces, yo con este capítulo vamos a entender qué es lo que controla el flujo en cada tejido, cómo se controla, cómo un tejido, entre comillas, abre los grifos para que le entre más sangre, entre comillas, o cierra, porque no lo necesita. ¿Estamos? Entonces, eso vamos a aprender en este capítulo y es súper importante, porque de aquí van a entender las manifestaciones clínicas en muchas enfermedades respecto al flujo. ¿Ya? Así que, por favor, tomen en cuenta estos detalles. Bien, preguntas hasta ahí. Si no han entendido, por favor, les rogaría que me digan, no está entendido, doctor, explíqueme un poquito más. Bien, ahora, otra cosa que deben, y aquí el mismo libro te dice, el músculo puede aumentar hasta 60 veces más su flujo sanguíneo, es una locura.
¿Ya? Y ahí están todos los elementos. Hay una tabla del flujo sanguíneo en condiciones basales. ¿Ya? Bien, una cosa que deben también aprender. Todos los vasos sanguíneos del organismo, ¿qué les he dicho de los vasos sanguíneos? ¿Algo les he dicho o no? Sí. Organismo. ¿Cómo están inervados? ¿Cómo es la inervación de los vasos sanguíneos del organismo? Pregunta. Esto es capital y es importante. ¿Cómo están inervados los vasos sanguíneos del organismo? Inervación simpática. Exacto, 98% la inervación es simpática. No hay inervación parasimpática de los vasos. Y si hay, son pocos. O sea, el 2% tiene una doble inervación, simpática, parasimpática. Ese 2% lo vamos a reservar, no te interesa. ¿Ya? Lo que quiero que sepas es que todos los vasos sanguíneos tienen inervación simpática. ¿Sí? No hay inervación parasimpática. Y si hay, son unos cuantos y contados. Esto, por favor, tome en cuenta para lo que es presión arterial. Después vamos a hablar de esto. Porque esto es súper importante para entender los mecanismos de control de la presión. ¿Sí? Eso primero. Ahora, esto lo primero que debes saber. Pero dejando de lado esto, ya, entonces el vaso sanguíneo tiene una inervación. ¿Sí? Entonces, los vasos sanguíneos tienen inervación que sería, en este caso, simpática. Así lo vamos a dibujar, ¿ya? Pero además, el vaso sanguíneo tiene una característica. No te olvides que el vaso sanguíneo tiene músculo. Y este músculo es un músculo, ¿qué? Liso, ¿ya? Y este músculo a veces no necesita de esa inervación. No necesita siempre. Ya no te olvides que el músculo liso se va a estimular por temperatura, por distensión, se puede estimular por muchas cosas, incluso por terminaciones nerviosas. Pero ahora, el músculo liso ya también va a reaccionar solito a algunos elementos, ¿sí? Que ya vamos a ver. Deja de lado la inervación y ahora vamos a hablar de ese músculo que está componiendo esos vasos. Entonces, el músculo liso en el vaso sanguíneo tiene capacidad con el vaso de hacer vasoconstricción y o vasodilatación. Eso primero. Entonces, el músculo liso en los vasos sanguíneos tiene capacidad de hacer vasoconstricción, vasodilatación. Eso es lo primero que necesito que entiendas. ¿Sí? Ojo, deja de lado a esta inervación que sí después te voy a explicar porque esto es importante. ¿Ya? Entonces, los vasos sanguíneos no solo dependen de la inervación simpática, sino van a depender también de otros elementos, ¿ya? Que van a promover vasodilatación, vasoconstricción, aunque el simpático también lo hace. Ojo, por eso es que es de complejo el sistema y la parte de medicina, ¿ya? Entonces, ya, el sistema nervioso autónomo simpático inerva los vasos, pero los vasos tienen otros mecanismos de control independientes, propios de ellos, sin necesidad del simpático. ¿Ya? Entonces, necesito que entiendan lo siguiente. ¿Ya? Un tejido controla su flujo sanguíneo, de dos maneras. Un tejido, ojo con esto, un tejido controla, mira, su flujo sanguíneo de dos maneras. Uno, un control a corto plazo y dos, un control a largo plazo. Ojo con esto. Entonces, es pregunta de examen que es capital. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los tejidos controlan su flujo? ¿Sí? Cada tejido lo hacen a corto y largo plazo. ¿Ya? Ojo, este control del flujo es en cada tejido, por eso que el tema dice control del flujo en cada tejido. No es un control del flujo global, que vamos a hablar en el siguiente capítulo. Entonces, ¿sí? Ahora, te había dicho que los vasos sanguíneos tienen inervación, ¿qué? Simpática. El control global está manejado por el simpático, ¿ya? Y ese es un control global del flujo que vamos a hablar después, ¿sí? Pero este control local no depende del simpático, no depende. En cada tejido no necesita del simpático para controlar su flujo. Y en este caso depende de otros parámetros,
¿Ya? Entonces, lo que sí debes entender, ¿cómo es este control a corto plazo? ¿Cómo es el control a largo plazo? El control a corto plazo es en cuestión de segundos, así de simple. El control a largo plazo es en cuestión de horas, días, meses o incluso años. Nuevamente te digo, mira cómo los tejidos pueden controlar su flujo en segundos a corto plazo o a largo plazo en horas, días, meses o años. ¿Ya? Mira cómo es la diferencia. Entonces, cada tejido controla su flujo de acuerdo a algunos elementos. Lo primero que tienes que destacar aquí es lo siguiente, ¿sí? Yo sé que no está en tu libro y no soy, cuidado que crean que soy de alguna inclinación política, pero uno de los libros que he leído dice, el control del flujo en cada tejido es un auténtico socialismo, aunque el socialismo no funciona, pero en nuestro cuerpo sí. ¿Sí? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe esto? ¿Hay algún vista por aquí? ¿Qué dice el socialismo? Yo sé que no estoy diciendo política, ojo, que no es eso, ¿sí? El socialismo dice todos por igual y a lo que necesitan. Si tú necesitas más, te lo doy. Si necesitas menos o no lo necesitas, te lo quito. Así es, entre comillas, ese es el socialismo. Ojo, no estoy hablando de más cosas. Lo único que te digo es que ahí dice el libro, dice, el control del flujo en cada tejido es un auténtico socialismo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Todos los tejidos controlan su flujo de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, si yo tengo en mi familia cinco integrantes, ¿cuántos panes merecería para recibir todos los días? Si recibo uno por cada integrante, 5. No puedo recibir ni más ni menos, me tienen que dar los 5. ¿Sí? Estamos. Y si tengo 2 integrantes, no puedo recibir 5, tengo que recibir solo 2. Entonces, cada tejido recibe la cantidad de sangre de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué necesidades? La respuesta son necesidades metabólicas. ¿Ya? Pregunta, ¿qué es el metabolismo? Ya hemos hablado en capítulos iniciales. ¿Qué es el metabolismo? No se olviden que todo esto ya es desconocido por ustedes y se aplica a la clínica. Todo esto está aplicado a la clínica. Así de simple. ¿Qué es el metabolismo? ¿Quién me dice qué es metabolismo? ¿Qué es metabolismo? No me digan, ¿están llevando bioquímica? ¿Han aprobado? ¿Y cómo han aprobado si no saben ni esto? Fuera de broma, ¿cómo han aprobado si no sabes ni esto? ¿Sí? ¿Qué es el metabolismo? ¿Es la degradación o generación de sustancias químicas? Ya, está bien. En realidad está bien, pero ya tendrías que saber hacer la definición como un estudiante de medicina, ¿no? Está bien, no está mal, pero lo vamos a hacer. El metabolismo es una serie de reacciones químicas dirigidas a hacer anabolismo o catabolismo. Esto se puede dar en las células, se puede dar en muchas partes. ¿Qué es el metabolismo entonces? Son una serie de reacciones químicas dirigidas a hacer anabolismo o catabolismo. En el metabolismo, ¿qué se necesita? Oxígeno. ¿Qué se necesita? Nutrientes. ¿Qué se necesita? Bueno, no es que se necesite, claro, se necesita ATP o se produce ATP también porque se necesita y se utiliza. ¿Qué se produce? CO2. ¿Qué se produce? Hidrogeniones. ¿Qué se produce? Calor. ¿Se acuerdan la fórmula que les he dicho? ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula? La glucosa o el nutriente se combina con el oxígeno, se oxida. En esa oxidación, ¿qué es lo que tiene por finalidad? Producir ATP más CO2 más agua o hidrogeniones que van a neutralizarse más calor. ¿Cuál es la fórmula básica del metabolismo? Es esta. Todas las células hacen metabolismo. Y en ese metabolismo pueden hacer anabolismo o catabolismo. En este caso, este metabolismo está dirigido a producir ATP. ¿Sí? Y lo vamos a dejar ahí, nada más. No quiero entrar a más controversia porque más adelante vamos a hablar de hígado y vamos a hablar de metabolismo. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa con un tejido altamente metabólico? Ejemplo, si yo hago ejercicio, aunque no es precisamente el ejemplo, pero ¿qué va a pasar si yo hago ejercicio? ¿Qué tejido va a necesitar más cantidad de sangre?
el músculo ¿qué? Esquelético. Entonces, ¿qué va a hacer el músculo esquelético para recibir esa cantidad de sangre? Va a ser ¿qué? Vasodilatación. ¿Qué pasa si yo no hago ejercicio? Estoy en reposo. ¿Qué va a hacer el músculo esquelético? Va a ser vasoconstricción. Entonces, ¿cómo es el control a corto plazo del flujo sanguíneo en cada tejido? Los tejidos, de acuerdo a sus necesidades, hacen vasodilatación y o vasoconstricción. Si necesito más sangre, el tejido hace vasodilatación. Si necesito menos sangre, el tejido hace vasoconstricción. Y es de esa forma como se controla el flujo a corto plazo, en cuestión de segundos. Y esto solo es por las fuerzas de cizallamiento que se generan en el músculo liso. Así de simple, ¿ya? Y nada sería eso, sino que es por las necesidades de oxígeno en esas mismas células, ¿ya? Y por la liberación, hay otros elementos más de óxido nítrico. Ojo con esto, te estoy dando los elementos. Entonces, ¿qué pasa cuando un tejido necesita más oxígeno? Ya porque se ha vuelto altamente metabólico. Él hace vasodilatación. ¿Pero cómo hace vasodilatación? Gracias a un vasodilatador que se libera en el vaso sanguíneo, ¿ya? El óxido nítrico, gracias a que ese tejido empieza a disminuir sus niveles de oxígeno. Por lo tanto, si disminuyen los niveles de oxígeno, se genera hipoxia, ¿sí? Se hace vasodilatación. ¿Sí? La hipoxia produce vasodilatación en el tejido, ¿ya? Y también la acumulación de CO2 en el tejido también produce vasodilatación. Entonces, ¿qué pasa cuando un tejido aumenta su metabolismo? O sea, si quieres tomarlo, cuando un tejido aumenta su metabolismo o su función, si aumenta su función, ¿qué necesita él? Si aumenta su metabolismo o su función, necesita más sangre. Entonces, ¿cómo le va a llegar más sangre al tejido si aumenta su metabolismo y su función? Le va a llegar más sangre haciendo ¿qué? Vasodilatación, simple, así de simple. Entonces, cada tejido recibe la cantidad de sangre que necesita, ni más ni menos. Por eso es el auténtico socialismo. Cada tejido recibe la cantidad de sangre que necesita de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a muchos elementos más. ¿De qué va a depender eso? De su metabolismo. Pero cuando hablo de metabolismo hay muchos elementos metidos. Por ejemplo, ¿sí? Es el oxígeno, es el CO2, son los nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se controla el flujo en los tejidos? De dos formas, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo solo es por vasodilatación y o vasoconstricción de acuerdo a necesidades metabólicas. Listo. ¿Qué significan necesidades metabólicas? ¿Sí? Necesidad de oxígeno, producción de CO2, ahí está el óxido nítrico, nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que deben saber en lo que es el control del flujo en los tejidos, control local del flujo, ¿ya? Y ahí está en el libro, lo mismo, si hay hipoxia, también se produce todo esto, ¿ya? Ahora, en el libro te habla de algunos detalles importantes, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando el paciente tiene envenenamiento por cianuro? Pregunta para ustedes, ¿qué hace el cianuro? ¿Han llevado en bioquímica eso? No, todavía no. ¿Y cuándo van a llevar? ¿No han llevado mitocondria en bioquímica? ¿Qué están llevando en bioquímica? Aminoácidos, proteínas. Y no han llevado organelos, nada hasta ahora. No. Creo que lo primero que se lleva son organelos, ¿o no? Núcleo, o sea, lo que es metabolismo celular en bioquímica, ¿o no? Bien, en el libro, lastimosamente te habla la parte en este caso que es clínica, ¿ya? Hay una situación por el envenenamiento de cianuro. El cianuro, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? El cianuro bloquea la respiración celular. Espero que te acuerdes que te voy a preguntar respiración celular. ¿Sí? Cuando hablo de que bloquea la respiración celular, entre comillas, bloquea a los citocromos. ¿Sí? No me acuerdo qué citocromo, ustedes me van a decir después, citocromos de las mitocondrias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tejido al bloquear, el cianuro al bloquear los citocromos de las mitocondrias de todas las células, ¿sí?
lo que hace es que la célula no puede utilizar el oxígeno, no puede utilizar el oxígeno. Hay mucho oxígeno, pero no lo puede utilizar. ¿Qué pasa con este paciente? ¿Sí? Resulta que va a morir por hipoxia, pero no porque no entre oxígeno, sino es porque no lo puede utilizar. El oxígeno está ahí, ¿sí? Ahí está la mitocondria, miren, ¿ya? Pero el oxígeno no puede ser utilizado por la mitocondria para producir, ¿qué? ATP. Entonces, el cianuro, ¿qué es lo que hace? El cianuro produce una fuerte vasodilatación. Por eso que el paciente cuando se envenena por cianuro, lo ves rosadito, como si no tuviera hipoxia, ¿sí? Porque ¿qué pasa con la hipoxia que no fuera la causa del cianuro? En hipoxia, si no es por cianuro, el paciente se vuelve cianótico. ¿Qué es cianótico? Se vuelve color azulado, violáceo, ¿ya? Y se torna cianótico. Entonces en la hipoxia hay cianosis, ¿ya? Sí, entonces le vamos a poner aquí quizás la otra palabra, cianosis, ¿sí? De piel y mucosas. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué significa hipoxia? Disminución ¿de quién? Del oxígeno, ¿ya? O poco oxígeno, ¿ya? O incluso si puedes ponerle anoxia también podría ser. Pero ¿qué pasa en el envenenamiento por cianuro? Hay oxígeno, pero no se puede utilizar, ¿sí? Hay oxígeno, no se puede utilizar, pero igual aquí se produce ¿qué? Hipoxia, pero esta hipoxia es muy diferente. Aquella produce cianosis, este paciente no está cianótico, ¿está qué? Rosado, así de simple, ¿ya? Y eso después vamos a ver. Entonces, esto es importante, no es... y en este paciente hay vasodilatación también, igual que en el otro. Igualito hay vasodilatación, perdón. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Pregunta para ustedes entonces, ¿cómo se controla el flujo en los tejidos a corto plazo? La respuesta es de acuerdo a las necesidades de cada tejido, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Por vasodilatación y vasoconstricción. No te olvides, nuevamente, ¿cómo controlan los tejidos su flujo, ¿sí? A corto plazo? De acuerdo a sus necesidades metabólicas. ¿Cuáles son sus necesidades metabólicas? En este caso, si hay déficit de nutrientes, ¿qué se producirá? Si hay déficit de nutrientes, ¿se producirá qué? Vasodilatación. Si hay déficit de oxígeno, se va a producir ¿qué? Vasodilatación. Si hay exceso de CO2, se va a producir vasodilatación. Si hay exceso de hidrogeniones, se va a producir vasodilatación. Si, por ejemplo, hay alguna acumulación de otros desechos, no te olvides que esos desechos deben eliminarse correctamente, también se va a producir vasodilatación. Entonces, en realidad, cada tejido controla su flujo de acuerdo a los elementos que se van acumulando en él o excediendo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay mucho nutriente? Hay mucho oxígeno, hay bajo CO2 y hay bajo hidrogenión. ¿Qué va a pasar? Si este producía vasodilatación, este va a producir ¿qué? Vasoconstricción. Es como si, por ejemplo, yo viniese a tu casa, que recibías en el socialismo 5 panes porque eres de 5 personas y te ofrezco 7. ¿Qué harías? Hoy día viene el panadero y te tiene que, todos los días te ofrece 5, ¿ya? Pero hoy viene el panadero y te ofrece 7. ¿Qué harías? Vuelvo a repetirte, ya se han perdido. Todos los días vos recibes 5 panes, porque son 5 en tu familia, ¿correcto o no? Sí. Pero el día de hoy viene el panadero y te ofrece 7, ¿qué haces? ¿Los recibes? No, recibes solo los 5 panes y lo que haces es rechazar los 2. ¿Y cómo lo vas a hacer? Por vasoconstricción. Claro, así de simple, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el mecanismo de control a corto plazo de los tejidos? De acuerdo a las necesidades. Si necesito más, abro los vasos. Si necesito menos, cierro los vasos. Listo, y es así. Y esas es necesitar más, son las necesidades. O si no, el acúmulo de sustancias.
Si se acumula CO2, hago vasodilatación. Si hay poco oxígeno, hago vasodilatación. Si hay poco nutriente, hago vasodilatación. Cada tejido tiene un mecanismo de control propio. ¿Sí? Ojo que entonces este es el control propio del flujo en cada tejido. ¿Estamos? Bien, preguntas. Todo esto es más complejo de entender. Yo sé que sí, tienen que ponerle empeño porque tiene esta utilidad clínica. Si hay exceso de CO2 y exceso de hidrogenio, Sí. ¿por qué se genera vasodilatación? Muy bien, muy buena pregunta, aunque es simple la respuesta. ¿Sí? Aquí está el vaso sanguíneo, ahí está la entrada, aquí está la salida. ¿Ya? Entonces, aquí está el tejido, no voy a poner al vaso capilar. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay un exceso de CO2, aquí hay un exceso de ¿qué? De hidrogeniones, ¿correcto? Yo necesito estos elementos que si están ahí, también están aquí en exceso, ¿ok? ¿Sí o no? Porque eso ya lo vamos a ver que es cierto, o sea, todo esto sí. Bien, porque ese es el medio interno, ¿correcto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el vaso sanguíneo para limpiar estos elementos en exceso que están aquí? Porque tiene que limpiarse. Entonces, el vaso sanguíneo tiene que hacer vasodilatación para que entre más sangre fresca y limpie todo esto, entre comillas, si quieres entenderme así. O si no, arrastre todo esto, en otras palabras. Entonces, por eso ¿qué pasaría si esto se queda así? ¿Sí? Como que el flujo de sangre y la sangre que llegue no va a ayudar en nada en arrastrar estos elementos que se están acumulando aquí, porque el tejido acumula esto, ¿ya? Y yo no necesito que se acumule, necesito que circule, ¿ya? Y encima si estoy produciendo mucho. Entonces, ¿por qué? Porque digamos estas células están altamente activas. Entonces, para arrastrar y limpiar todo este exceso de metabolitos, yo necesito mejorar mi flujo para que aumente la velocidad con la cual se va a arrastrar o limpiar estos elementos. Así de simple. Por eso, imagínate que no exista vasodilatación. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos estos van a seguir ahí. Ya como que necesito de alguna u otra manera deshacerme de estos metabolitos. Y la única forma de deshacerme es haciendo vasodilatación. Lo mismo, ¿qué pasa si aquí hay bajo oxígeno? Ya porque se va a traducir en eso. Necesito que llegue el oxígeno de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No va a llegar el oxígeno si sigue el vaso cerrado o normal. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que hacerse ¿qué? Vasodilatación para que, entre comillas, llegue un poco más de oxígeno del que se necesita, ¿no? Algo así. Por eso que la acumulación de metabolitos, el exceso de algunos de estos elementos o el déficit de los otros va a provocar cambios en la misma arteria. Ahora, ¿cómo se generan estos cambios? ¿Sí? Aunque no me creas, no es solo esto, sino que estos metabolitos, yo sé que ya estamos al límite, ya nos vamos a ir, estos metabolitos afectan al músculo liso. Ojo, aquí es un capilar, pero se está hablando de arterioles, porque ellos son los que controlan eso. Entonces, ¿qué pasa? Estos ya detectan esos niveles, porque ellos son células. Y al detectar esos niveles, y no solo eso, sino además todos estos elementos empiezan a producir también óxido nítrico. Entonces, al detectar esos niveles, porque son células, ya empiezan a reaccionar a los niveles de estos gases o de estas sustancias. Entonces, ¿qué pasa si el músculo liso del vaso sanguíneo, o sea, de la arteriola, detecta hipoxia? Él entonces indica, entre comillas, tiene que hacer una vasodilatación para que le llegue más oxígeno a él. ¿Sí? Entonces el vasodilata. ¿Qué pasa si detecta mucho CO2 e hidrogenio? También le afecta a estas células, por eso que reacciona este músculo liso a esos elementos. Es así más o menos. Por eso es un control local del flujo. Cada tejido controla su flujo de acuerdo a sus necesidades, pero no te olvides que estos elementos los están produciendo estas células que hacen efecto en todo este entorno. No solo es en las células, también en las células que están componiendo la pared de estos vasos, que es el músculo liso. El mismo endotelio. El endotelio es el que produce el óxido nítrico, por ejemplo. El endotelio. Entonces, las células endoteliales son el otro elemento que vamos a ir a analizar. ¿Ya? Entonces, voy a seguir explicando esto un poco más en la próxima clase, ¿ya? Y para terminar. Hola, ¿ya terminó? Siga, ya hemos terminado. Ah, ya.